Hacía tiempo que el soldado raso de las tropas alemanas de nombre Ademaro Müller había dejado de escuchar el sonido de las balas. Bien sabía él que, en plena confusión durante la invasión de las tropas francesas, la confusión y el caos habían sido tales que se había visto obligado a separarse de los suyos en busca de un lugar donde refugiarse. Y, aunque en la guerra esto podía ser visto como un acto cobarde, la verdad era que los pocos sobrevivientes alemanes de aquel ataque francés solo habían podido salvarse tras abandonar el campamento recientemente invadido. El pánico en Müller había sido tal que había corrido desesperado y llorando hasta que, saliendo de la arboleda, se vio de caras con grandes extensiones de campo y empezó a caminar por ese lugar. Mientras recorría los pastizales, el soldado agradeció que en su mochila aún tuviera algo de comida y medicinas, aparte de su arma reglamentaria y balas. Aunque no lo deseaba, no se sabía cuándo podría necesitarlas. Vio delante de él, a unos 500 metros, una casa de campo. Quizás tuviera la suerte de contar con ayuda y un techo donde pasar la noche, pese a no desear involucrar a nadie en sus problemas. Y también existía la posibilidad de que los franceses estuvieran en ese lugar. Como sea, tendría que ir. Ese lugar sería su único refugio por ahora. El interior de la casa estaba inhabitable. Müller se dio cuenta mientras se acercaba a la vivienda. Las paredes del frente, las que él veía mientras avanzaba, se mostraban en condiciones precarias pero habitables. Aunque llegando a ella, se dio cuenta de que la parte trasera había sido derrumbada. Cuando al fin arribó a la propiedad y miró por una ventana, se dio cuenta de que la casa había sido atacada. No había rastros de gente, ni tampoco se podía pensar en si habían escapado a tiempo o en si habían sido capturados. La puerta no estaba forzada, pero tampoco cerrada con llave. Cuando Müller intentó abrirla, esta se dio sin esfuerzo. La cantidad de escombros en ese lugar hacían imposible el andar, por lo que una inspección a la vivienda en busca de un teléfono o provisiones sería inútil. Para colmo, estaba anocheciendo y se había levantado un viento frío que podía llegar a presagiar tormenta. Müller salió del lugar y divisó, detrás de la derruida casa, un cobertizo. Tal vez allí tendría un lugar para descansar. Fue con tranquilidad, y eso casi le costó la vida en ese momento, ya que nunca se imaginó lo que iba a encontrar. Apenas entró al cobertizo, Müller tembló de miedo. Dentro de él y de espaldas se hallaba un soldado francés. El hombre indudablemente escuchó los pasos de Müller, ya que se dio vuelta y se confrontaron visualmente. No obstante, el alemán fue más rápido y logró sacar su arma y apuntarlo. Allí, Müller cometió un acto que, en la guerra, podía significar el último error. Tuvo dudas. Por una fracción de segundo, Müller dudó en dispararle al francés. Y fue allí que notó que el soldado enemigo estaba desarmado y herido. El francés se mantenía de pie sosteniéndose de una mesa a sus espaldas, ya que un disparo de bala le había causado una terrible herida en la zona delantera del muslo derecho. Müller volvió a pensarlo, y fue en ese momento que sintió compasión al ver al soldado francés empezar a llorar y dejarse caer. Indudablemente el hombre, al igual que él, estaba solo y desesperado. Müller inspeccionó y se dio cuenta de que el francés llevaba una mochila, pero esta estaba demasiado lejos del sujeto, por lo que la posibilidad de que el hombre extrajera de ahí un arma era prácticamente imposible, teniendo en cuenta la distancia y la herida en la pierna. El francés, todavía llorando en voz baja, no hacía más que mirar a Müller, sin dudas esperando a que el soldado hiciera lo que su deber le pedía hacer frente a un soldado enemigo. Pero Müller, quien al ver a ese pobre hombre quebrarse emocionalmente, casi se quiebra también él, levantó su mano izquierda en señal de rendición y, sin dejar de mirar a los ojos llorosos a ese soldado, se inclinó y dejó su arma apartada de él. El francés no dejaba de llorar, pero aquel gesto pareció infundirle una ligera esperanza. Müller se acercó con cautela a ese soldado y se inclinó frente a él.
De su mochila extrajo un botiquín y se lo enseñó al soldado francés. Este había dejado de llorar y le sonrió con agradecimiento al alemán. Luego de inspeccionar la herida, Müller detectó la bala. Pudo extraerla tras varios intentos y finalmente cubrió la herida. El francés, quien soportó el acto de solidaridad de su enemigo lo mejor que pudo, finalmente se calmó y le señaló a Müller su mochila. Al ver que el alemán ponía un gesto de duda, el francés se llevó las manos a la boca e hizo un gesto de masticar. Era claro que le indicaba a Müller que tenía provisiones allí y que quería compartirlas con él en señal de agradecimiento. Müller hizo caso y tomó la mochila del francés, cediéndosela. El hombre extrajo de allí su arma, pero rápidamente la dejó a un lado para no alarmar en falso a su compañero, sino que extrajo un estuche de plástico con unas provisiones y una cantimplora con agua. Sentados y con la noche llegando, ambos soldados enemigos depusieron las armas y se dispusieron a cenar en paz. Si estás disfrutando esta historia, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal. También podés escuchar los demás relatos o incluso mi primer disco. De hecho, el fondo musical que estás escuchando ahora mismo es el demo de una de las canciones que lo conforman. Gracias y continuemos. El monstruo de esta historia tiene nombre, y ese nombre es la duda. Después de cenar y durante un rato, Müller fue revisando la herida del francés para darse cuenta de que ésta, si bien no mejoraba, tampoco empeoraba, y se sintió bien consigo mismo. El francés, por su parte, se mostraba más calmado e incluso un poco más animado. Luego de una inspección por parte del soldado enemigo, le tendió la mano en señal de respeto y se señaló a sí mismo. «Pierre», se presentó. «Ademaro», respondió el otro. Recostados en lados opuestos del cobertizo lleno de paja, tarimas rotas y tabiques en el suelo, los dos soldados trataron sin mucho éxito de entablar conversación. Ambos parecían promediar la misma edad de unos 25 años, y si bien los dos pusieron de su parte, no pudieron hacer mucho por hablar y solo se mantuvieron en silencio. La distancia que los separaba era de unos 10 o 12 metros. Müller miró por una ventana sin cristales a la luna perfilada allá afuera, a lo alto, y pensó en su prometida. Se había enterado que iba a ser padre no hacía mucho, mientras aún estaba en la guerra, y el deseo de reencontrarse con ella y estar presente para su hijo le habían dado el motivo para decidir darse de baja apenas tuviera la oportunidad. Pero ahora estaba solo y perdido, y tenía miedo. Si los alemanes los encontraban, eso sería bueno para él, y deseaba en el fondo que, si eso llegaba a pasar, que no tuviera repercusiones negativas para el pobre de Pierre, ya que él sentía que no era un mal tipo. Miró al francés y se dio cuenta de que el hombre ahora se mantenía serio, mirándolo. Por unos segundos esa mirada lo incomodó, y allí el monstruo de la duda atacó a Müller. ¿Y si Pierre intentaba matarlo? ¿Y si el francés lo traicionaba? ¿Y si, pese a la tregua establecida entre ellos, él nunca regresaría a casa? ¿Podría ser, quizás, que aquel acto de compasión para con su enemigo hubiera significado su final? En ese caso, ¿debería él romper la promesa y acabar con Pierre antes de que Pierre lo hiciera con él? Fue tanta la intensidad de estos pensamientos que el ambiente se volvió muy tenso y muy peligroso. Sobre todo porque Müller se percató de que Pierre estaba pensando lo mismo que él, o eso creía. El soldado francés intentó decirle algo, seguro algo amigable a juzgar por su tono, pero él no se percató. Pierre se movió de forma brusca entonces y Müller casi agarró su arma. El francés lo miró de forma incrédula, lo que empeoró la situación. Ahora sí, no cabían dudas de que la confianza había terminado. Müller lo pensó y tuvo una idea. Fingiría dormir para evitar el alarmismo en su compañero, por lo que entrecerró los ojos a un punto en donde él supuso su compañero creería que los tenía cerrados, y tranquilizó su ritmo respiratorio de forma cada vez más pausada para fingir que, a los pocos minutos, ya había sido víctima del sueño. Pudo de esta forma Müller ver que Pierre no le quitaba los ojos de encima.
Entonces, pasados unos pocos minutos, el soldado francés se inclinó sobre su mochila y extrajo algo de ella. Ahora sí, el alemán, al ver esa mano aferrada a algo, no tuvo dudas. Abrió los ojos y extrajo su arma. La apuntó al francés, quien volteó al verlo con sorpresa y esta vez no tuvo compasión. Unos segundos después, cuando Müller asimiló lo que había hecho, se aproximó al cuerpo ahora exánime de Pierre y revisó qué era lo que había tomado. Se le cayó el alma a los pies. Pierre nunca había tomado su arma. Había tomado un pequeño relicario que, al abrirlo, Müller pudo comprobar que era una foto de Pierre junto a una mujer de su misma edad y una niña de unos 2 años en brazos. Sintiéndose un miserable, el alemán cerró los ojos del francés y lo colocó respetuosamente en la parte trasera del cobertizo, cubierto de paja. Luego regresó a su sitio y procuró dormir, aunque nunca pudo conciliar completamente el sueño. Fue a eso de las 2 o 3 de la madrugada que Müller comenzó a notar ese olor tan penetrante como putrefacto. Pese a que no creía que podría llegar a dormirse, lo consiguió. Y fue precisamente ese olor tan nauseabundo lo que lo despertó. Como un acto reflejo de su memoria, Müller entendió que había estado sintiendo ese olor dormido y no lo había afectado. Pero ahora que se había hecho tan intenso, el desagrado había sido tal que lo había despertado. El soldado alemán se incorporó con un gesto de asco. Mas el asco pasó al miedo al ver esas huellas extrañas en el piso. Huellas de botas mezcladas entre barro y sangre. Müller miró en todas direcciones, tomando su arma por puro acto reflejo. ¡Traición! Ese susurro llegó a los oídos en un claro alemán desde un lugar que no pudo discernir. El olor a putrefacción que entraba por su nariz era tan fuerte a estas alturas que le impedía pensar con claridad. ¡Traición! Escuchó nuevamente eso, seguido de unos movimientos de paja. Müller miró en dirección a donde había dejado a Pierre. Luchando contra su propio estómago, que le suplicaba le dejara expulsar por la boca todo lo cenado anteriormente, producto del infernal olor, Müller se incorporó y trató de localizar al responsable de ese olor. Sabía que era Pierre. Esa voz que susurraba era su voz. Esas huellas que iban y venían por todo el suelo del cobertizo eran las suyas. Pierre quería venganza. Müller lo sabía. ¡Pierre!, lo llamó como pudo, yendo a su encuentro. La paja se oía mover por todas direcciones. Los susurros de traición empezaban a ser cada vez más notables. Y ese olor, por todos los cielos, ese infernal olor. ¡Pierre!, lo llamó Müller. El soldado alemán llegó finalmente a donde reposaba el cuerpo del francés, pero no lo encontró. Y todo fue calma. Unos últimos segundos. No más ruido, no más huellas, no más olores. Pero, al darse vuelta, Müller se topó cara a cara con Pierre. Ahí, de pie, con las heridas sangrantes y la piel pálida. Müller dejó soltar un grito cuando vio que ese cuerpo se le lanzaba encima y, en plena noche, se escuchó el ruido de un disparo. 2 días después, una expedición alemana encontró el cobertizo donde Müller y Pierre pasaron juntos sus últimos momentos. ¡Señor!, llamó en alemán un soldado a uno de sus superiores. ¡Venga a ver esto! El oficial entró al cobertizo y fue conducido por él. Cabe aclarar que en el suelo no había ningún tipo de huellas. Nunca las hubo. De hecho, el lugar parecía haber estado inhabitado durante mucho tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó el teniente. Encontramos a Müller, señor, le informó el soldado. Se hallaba junto a un francés y ambos están sin vida, señor. El teniente fue hasta la parte trasera del cobertizo y pudo comprobar que, en efecto, allí había 2 cuerpos. ¿Pueden deducir qué pasó?,
preguntó el teniente a sus hombres, mientras se inclinaba sobre el cuerpo de Müller. Creemos que Müller fue quien abatió al francés, le explicó su soldado. Pero lo raro es que la herida fatal de Müller parece habérsela hecho él mismo. Tal vez pensó que nadie lo salvaría y quiso apurar las cosas, señor. Puede ser. El teniente inspeccionó un poco el lugar y divisó la mochila de Müller. Por la forma tan desparramada de la paja desde el punto de la mochila hasta los cuerpos, el teniente se intrigó al darse cuenta de que el soldado alemán parecía haberse levantado y corrido como loco, literalmente, hasta donde yacía el francés. Como si de repente se hubiera alertado por algo, o como si hubiera tenido peligrosas alucinaciones que lo hicieron terminar así. Volvió la vista a los dos cuerpos. Se inclinó sobre Müller y le cerró los ojos. «Llévense los dos cuerpos», ordenó. «Al francés también y trátenlo con respeto». «Sí, señor». Los alemanes obedecieron. Mientras salía del cobertizo, el teniente no pudo evitar notar que había un dejo en la mirada de Müller. Un dejo que aún permanecía pese a que esa mirada se había apagado y que indudablemente había sido el responsable de su muerte. Un dejo de culpa. Si disfrutaste de este cuento, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo más contenido. También podés escuchar cualquiera de los otros relatos o alguna de mis canciones. Sentite libre de dejar tu opinión en la caja de comentarios y que sea un hasta que nos volvamos a ver.